Hoy tenemos un episodio muy especial, un gran referente del desarrollo inmobiliario en Paraguay. Estamos con Alejandro Subolillo, CEO de suba.com.pi. Usamos esto porque es un millennial. Entonces, los millennials tenemos que hablar en otros términos. ¿Cuáles son los términos con que tenemos que hablar a un millennial, Alejandro? Bueno, yo creo que primero, perteneciendo a esa corte generacional, te puedo decir que en Paraguay encontramos que nuestro país es un país de oportunidades. Este año Paraguay es el país con mayor crecimiento de turismo en el mundo. El año pasado Asunción fue la ciudad que más creció en términos de nómadas digitales de todo el mundo. Entonces, te diría que Paraguay está hablando el idioma de los millennials, estamos desarrollando nuestra ciudad y nuestro país para poder ser receptores de personas de calidad y de gente que quiera venir a sumar a nuestra economía, a nuestra sociedad. Y es por eso que estamos muy emocionados por lo que estamos haciendo de formar parte y aportar nuestro granito de arena en el desarrollo inmobiliario de Paraguay. Probablemente muchos de ustedes ya conocen a Alejandro tiene una amplia trayectoria, pero detrás de esta historia hay una persona. Él empezó con un pequeño edificio en Fernando Labora y hoy tiene 27. Estamos hablando de 27 edificios, no es poca cosa. Pero nos salió, no fue un clic y salieron las 27, ¿verdad? O sea, ese camino, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue el proceso? Porque eso tiene un proceso. No es tan sencillo, es fácil de decir, pero o sea, mirar desde arriba, ya, ser un aficionado es muy fácil, pero estar en la cancha es otra cosa. Entonces, Alejandro, quiero hacerte dos preguntas. O sea, la primera, quiero que nos cuente qué era Alejandro antes de ser desarrollador inmobiliario. Y después, ¿cómo empezaste ese primero y lo siguiente? Bueno, antes de ser desarrollador inmobiliario, yo empecé como emprendedor. Y antes de ser emprendedor, en realidad empecé como trabajador, mano de obra barata, ¿verdad? Siempre hablamos de que Paraguay tenía mucha gente joven y que una de sus virtudes, la cual para mí cada vez más es mano de obra calificada y no mano de obra barata. Y yo cuando era joven, a los 12 años, 13 años, 14, mi papá solía llevarme a la empresa a aprender a hacer cambio de aceite, a hacer trabajos manuales. Entonces siempre estuve muy involucrado en el área del taller. Me gustaba mucho ese trabajo activo, ese esfuerzo con 14, 15 años. Siempre nos llevaba cuando teníamos vacaciones, los fines de semana, a veces a trabajar los sábados, porque se trabajaba siempre sábados en la empresa. Y esa fue como mi primera experiencia laboral de alguna manera. A partir de ahí empecé a interesarme mucho en el concepto del emprendedurismo. Mi padre y mi madre nos recomendaban siempre dos libros, leer Padre Rico, Padre Pobre y El Hombre Más Rico de Babilonia. Y son dos libros que te enseñan básicamente a desarrollarte, a invertir, a emprender, a apostar en tu capacidad de generar valor y de formar equipos que trasladen esa capacidad en desarrollos reales. Obviamente ese libro te inculca mucho también en el desarrollo inmobiliario, porque es desarrollador inmobiliario, el escritor, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. Entonces siempre eso me generó una afinidad hacia este rubro. Y cuando tuve la oportunidad de primero empezar emprendiendo aquí en Estados Unidos, me quería enfocar mucho en el área de tecnología. Veía que la tecnología era un multiplicador de capacidades, era un potenciador de personas y siempre tuve una vocación muy fuerte hacia la educación. Entonces hice mis primeros intentos en EdTechs, en empresas relacionadas a la educación en el ámbito de tecnología, para poder ver cómo resolver la educación del futuro, ¿verdad? Creo que va a haber una disrupción muy importante en el mercado de oferta de sistemas educativos, que hoy en día está estructurado de una manera muy institucional, muy contracturada, muy rígida,
que no permite la innovación realmente en términos de cómo entregar aprendizaje a los niños y cómo generar estímulos para realmente fomentar la curiosidad de los niños en desarrollarse en distintos ámbitos, no solamente en los tradicionales, que pueden ser matemáticas, lenguaje y otras cuestiones, sino generar personas más multidisciplinarias. Siempre me interesó mucho eso. No pude, realmente hice varios intentos, intenté en una empresa, fundé 3 startups estando en Estados Unidos y primero no tenía el tiempo, estaba estudiando al mismo tiempo tratando de desarrollar una empresa, no estaba suficientemente formado y con las capacidades que hoy tengo para poder desarrollar proyectos. Y esos fueron grandes aprendizajes porque aprendes con el fracaso, ¿verdad? El fracaso es un gran maestro, exactamente. Llegando a Paraguay, de haber estudiado primero negocios y después ingeniería informática, uno de los motivos de mi fracaso fue que confié en personas que no estaban alineadas conmigo y no tenían, digamos, la vocación de lograr lo que yo estaba buscando, y yo no tenía formación en ingeniería informática, entonces siempre subcontrataba esos servicios. Me di cuenta que tenía que tener esas capacidades y por eso fui a estudiar, a formarme en ingeniería informática. Y cuando vuelvo a Paraguay, después de haber estudiado... ¿Año? 2015. 2015. Wow. Vuelvo a Paraguay en el 2015, empiezo a trabajar con mi familia, con mi padre, y ahí en un momento, estando trabajando con mi padre, yo estaba casado, o sea, me caso con mi mujer y tenemos el sueño de empezar a emprender de vuelta. Y ¿cómo nace este sueño? Nace porque ella estaba muy frustrada en el trabajo con sus padres. Yo también ya estaba cumpliendo un ciclo trabajando con mi padre desde haber vuelto y me daba cuenta que queríamos formar algo propio. Buscamos empezar a invertir en el sector inmobiliario, queríamos comprar apartamentos para empezar a generar renta y armar un paquete de apartamentos como ingreso, como flujo de caja pasivo, de renta pasiva, para poder empezar a desarrollarlo. Y empezamos a investigar el mercado y todas las ofertas que nos llegaban eran alquilar este apartamento o comprar este apartamento y entrega inicial $40,000. También hicimos un clic, te diría, en el momento en el cual volvimos de vivir de Estados Unidos. Allá en San Francisco vivimos en un monoambiente, en un apartamento de 30 metros cuadrados. Viniendo acá a Paraguay, nosotros vemos que esa oferta no existía. Nosotros pagamos $2.500 de alquiler mensual en un monoambiente en San Francisco. Y al venir a Asunción, terminamos alquilando por casi 5 millones de guaraníes en un apartamento. No encontrábamos una oferta ajustada a lo que nosotros buscábamos, un apartamento cerca de donde vivíamos, cerca de nuestra familia, cerca del trabajo, pero que al mismo tiempo era un ambiente agradable, bien puesto, pero no buscábamos algo en Santa Teresa, un producto premium, un apartamento de 4 dormitorios, queríamos un dormitorio para nosotros. Y ahí nos sorprendió realmente la brecha que existía en el mercado. Toda la oferta estaba concentrada en estos productos con entregas de $30,000, $40,000, cuotas de $4,000. Y en un momento nos pusimos a pensar, che, ¿cómo hace la gente joven que tiene 2 ingresos medios, que está saliendo de vivir en la casa de los padres y quiere alquilar algo? No puede ser que desde 5 millones, desde 6 millones de guaraníes sea lo más barato para quedarte en Asunción. Y ahí, ese fue como un primer llamado de atención, pero cuando empezamos a querer invertir en el sector inmobiliario, realmente nos dimos cuenta, dijimos, la brecha que existe acá es enorme. Entonces, primero intentamos comprar, no encontramos un producto que satisfacía nuestras necesidades y dijimos, vamos a empezar algo propio. Le llamé a un amigo que tenía una constructora, nos juntamos, hicimos unos renders, unas pinturas en Paint, así, una fachada súper básico, y dijimos, vamos a empezar un edificio de 3 pisos, chiquito, sin ascensor, con unos amenities básicos, pero queremos probar nuestro concepto. Vamos a hacer 30 apartamentos pequeños, apartamentos que se vendan en $30,000, y tratar de entender si nuestra tesis de mercado es correcta, si alguien realmente está dispuesto a comprar como nosotros
buscar independizarse más joven. Culturalmente en Paraguay en 2015, incluso antes, era muy común que la persona se quede a vivir con los padres hasta una edad muy, muy tardía. Entonces, había gente con 30 años que seguía viviendo con sus padres. Y para nosotros, habiendo vivido en Estados Unidos, veíamos que la gente con 20 años salía de la casa de los papás, se independizaba, se formaba profesionalmente. Entonces dijimos, quizá esta es una tendencia que va a ir cambiando. Pero quizá no está cambiando porque no hay una oferta al mismo tiempo. No hay nadie que le esté dando la posibilidad a estos jóvenes. Entonces, así nos lanzamos con nuestro primer edificio. Y la historia de nuestro primer edificio es una historia como empiezan casi todas las historias, ¿verdad? Una historia de tragedia tras tragedia. Mira, te puedo empezar luego porque cuando inscribimos nuestra sociedad y nos fuimos a abrir una cuenta. Y la cuenta que abrimos fue en Banco Continental. Y dijimos, queremos sacar un crédito para arrancar. Teníamos algo de capital propio, que es lo que íbamos a invertir en apartamentos. Más dijimos, vamos a prevender N cantidad de apartamentos y queremos un crédito para poder apuntalar y dar continuidad a la obra. Y lo primero es que el Banco Continental nos rechaza el crédito. Así luego ya empezamos, ¿verdad? Me dicen, solamente te vamos a dar el crédito si es con codeduría de tu papá, ¿verdad? Y nos empiezan a poner unas condiciones que no eran el espíritu de lo que estábamos haciendo. Nosotros queríamos emprender, no queríamos pedirle prestado plata a mi papá para construir un edificio. Era otro el espíritu. Entonces, se nos cae nuestro primer crédito. Abrimos una cuenta en Banco Basa. Banco Basa nos dicen, podemos llegar a darte un crédito. Esto fue en 2017. 2017 o 2018. 2018. 2017, en fines de 2017, principio de 2018. ¿Y quién nos aprueba el crédito en Banco Basa? Un director de Banco Basa se llamaba Santiago Peña Palacios. De hecho, la vez pasada estuve con él, hace poco, hace un mes estuve con él, y él me hizo acordar, yo me había olvidado que el crédito en Banco Basa, el primer préstamo de Suba nos dio Santiago Peña, hoy presidente de la República del Paraguay. Entonces es una linda historia porque empezamos esto, como te digo, con un mínimo de capital propio, con un préstamo que el presidente de la República nos da el préstamo de $100,000 y arrancamos el proyecto y partimos haciendo un edificio a 2 cuadras de la municipalidad de Fernando de la Mora. Nosotros pensamos mucho que ese ecosistema de funcionarios públicos podían llegar a querer comprar. Además está a 50 metros de una avenida que es Eusebio Ayala, una avenida súper transitada, muy comercial, que obviamente encontramos que tenía una potencialidad muy buena para vincularse con nuestro proyecto. Y cuando empezamos la obra, arrancamos con nuestro capital, más el préstamo, empezamos a tener 6 meses de obra, 7 meses de obra, veníamos súper bien. Y ahí dijimos, bueno, tenemos que empezar a activar más la comercialización. Hasta ese momento habíamos vendido 0 apartamentos. Teníamos... O sea que en Pozo no vendieron nada desde el comienzo. No, nada. Teníamos un brochure que hicimos nosotros en Paint de vuelta. Y agarramos nuestro brochure y imprimimos así 2.000 o 3.000 unidades de nuestro brochure. Y le di a mi chofer, le dije, por favor, anda vos a repartir acá. Yo me fui a repartir acá, mi mujer se va a repartir acá. Nos vamos a repartir a la municipalidad, a todos lados, a volantear apartamentos de $30,000 en guaraníes, lo decía. El precio. Empezamos a volantear nuestro flyer de los apartamentos y pasaron 6 meses y vendimos 0 unidades. La gracia. 0 apartamentos. Y ahí, bueno, empezamos a estar ya cortitos de capital, venían los vencimientos, las certificaciones de obra todos los meses y me llama mi amigo, compañero de colegio, la constructora, y me dice, che, hermano, si no me puedes pagar, no puedo seguir. Y ahí empieza a entrar la desesperación, ¿verdad? Empieza a entrar la desesperación porque no vendemos nada. De hecho, un día nos renuncian los albañiles, todo, el viernes no cobraron, el lunes, chao, no viene nadie. Nos vamos a tener que hablar con ellos, después nos vamos al asadito con ellos, o sea, empezamos a tratar de reconstituir la confianza, ¿verdad? Juntamos un poquito de plata así de acá y o sea, de lo que vivíamos, digamos, la plata de la que vivíamos, en vez era, bueno, no
recorto mi gasto y meto más en la obra, ¿verdad? De nuestro sueldo. Pero llegaba un punto en el cual el sueldo no podía bancar la obra, ¿verdad? Yo le pedí ayuda a mi amigo, estábamos viendo si sacábamos más crédito, qué hacíamos. Ahí nos entró una desesperación donde llegó el punto en el cual nosotros hicimos como un brochure que era: te vendo el esqueleto en mi edificio. Buscar un inversor y decirle: mira, acá tengo una oportunidad, yo ya metí 1.000 millones y te vendo a 1.000 millones. O sea, Recuperar por lo menos recuperar la plata y salir, y que por lo menos recuperemos el efectivo que ya pusimos, ¿verdad? Porque acuérdate que en ese momento, además, todos los gurús inmobiliarios, yo me juntaba con Víctor González Acosta, con Raúl Constantino, con todo lo que estaban construyendo, y me decían: no, vos, o sea, apartamentos son desde $100.000 y tienen que tener área de servicio y tienen que estar sobre Santa Teresa o sobre Molas López o sobre Villa, ¿cómo se dice? Villamorra. O sea, ahí la gente quiere vivir, y no existe que vos hagas un producto al lado de la Muni de Fernando, estos precios, ¿no? ¿Quién te va a comprar si esa gente no puede, no tiene los créditos hipotecarios? No hay crédito hipotecario en Paraguay. ¿Quién te va a comprar? Los inversores no quieren tener ese producto que se van a cobrarle el alquiler a Fernando de la Mora, no. O sea, no va por ahí. Entonces te dicen todos los gurús que te equivocaste, no vendiste nada, te quedaste sin plata, te entra la desesperación, no estás logrando liquidar el edificio, no puedes seguir la obra, ¿verdad? Entonces en esos momentos realmente son momentos en los cuales te prueba la vida, ¿verdad? Te da un golpe tan fuerte que prueba tu fortaleza y tu convicción, ¿verdad? Y ahí, como si fueran esos milagros que uno no puede describir lo perfecto que es el universo y cómo realmente Dios y la divinidad tiene de alguna manera diseñado un plan que no podemos entender a veces ni interpretar. Me llama una broker inmobiliaria de RE/MAX. Se llama Nadia. Y me dice: señor Alejandro, tenemos un interesado que quiere comprar un apartamento. ¿En serio? Sí, pero son alemanes. Sí, recién están llegando a Paraguay y no hablan ni inglés. Yo no hablo alemán, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para atenderle? Pues, Mao. Yo, Nadia, vamos a lo del escribano. Tengo un amigo escribano que es alemán, o sea, habla alemán porque estudió en el GET, habla bastante bien alemán, y vamos y que la haga de traductor. Y entonces, bueno, ya está, se quieren ir a la escribanía a hablar. Nos vamos a la oficina del escribano de esto. Y esto le empieza a decir, no, que esto le empieza a hablar en alemán, ¿verdad? Y los tipos, súper felices, al fin, puedo hablar con alguien que habla alemán, ¿verdad? No, sí, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se vende esto? Sí, se vende, ¿no? Esto está buenísimo, este es el futuro de la gente joven, bla, 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 hay mucha gente joven en Paraguay. Sí, bueno, sí, hay mucha gente joven, ¿verdad? ¿Y a cuánto? Y el precio, ¿verdad? Y le dijimos 35, el tipo saca un cheque de $33.000. Un cheque de gerencia. Saca un cheque de gerencia. O sea que nosotros así miramos el cheque de gerencia. No puede ser. Agarramos el cheque, me temblaba la mano cuando agarré el cheque. Un cheque de una cooperativa, un cheque de gerencia. Dios mío. Después el tipo medio nos contó su historia, que era un ingeniero, se estaba retirando, estaba viniendo a vivir a Paraguay, se estaba por comprar una chacrita ahí en Villarrica, en esa zona de Colonia Independencia, estaba queriendo invertir en Paraguay, tener un poco de flujo de caja, ingresos pasivos, y que veía que esto tenía una potencialidad. Yo le decía, claro, estamos a 50 metros de la Muni, jamás le iba a contar que volanteé por toda la Muni y ni una persona me llamó a pedir un apartamento, ¿verdad? Está espectacular. Entonces, claro, estamos al lado de la Muni, bueno, esos son los compradores lógicos, le decía yo, y sí, ¿verdad? Bueno, y nos compra el apartamento el alemán, Dieter se llama el alemán, nos compra el apartamento y nosotros, puta, esa plata era
20 días de obra, un mes de obra, más nuestro sueldo que íbamos a ir juntando. Decía yo, un mes estamos, mira, Impresionante. salvados gracias a esto, ¿verdad? Y como si fuera, mira, se destrabó eso, no sé si 3 días después, nos llama otro asesor inmobiliario. Tengo un cliente que quiere comprar 3 apartamentos, un inversionista, compra los 3 apartamentos, después se venden 2 más. Después, lo que sí es que nosotros los 6 meses posteriores terminamos vendiendo 15 apartamentos. A nosotros 15 apartamentos era, con eso terminamos de pagar la obra, ¿verdad? Pudimos juntar, vender el edificio, inaugurar, un éxito. Y ahí, 2 meses antes de entregar la obra, dijimos, bueno, es momento de empezar a alquilar, porque muchos eran inversionistas, le dijimos que íbamos a buscar un inquilino, y entonces pusimos un flyer en Infocasas. Y ese flyer en Infocasas decía, alquilo apartamento en Asunción, en Fernando La Mora, zona centro, lo inventamos, no existe la zona sur, zona norte, pero para no decir sur dijimos centro, porque estaba sobre Ciudad Ayala, zona centro, al lado de la Muni. Está buenísimo. Y le pusimos desde 1.300.000 guaraníes. Desde ese estado. Desde 1.300.000 guaraníes. Y no voy a olvidar que 3 días después revisamos el anuncio y teníamos 150 consultas. Sería impresionante. Impresionante. Y ahí, ese fue el momento en el que dijimos, acá hay definitivamente algo que todas estas personas que tienen todo su mérito, lo que han hecho, lo que siguen haciendo, muchos de ellos en el sector inmobiliario, no conocían la realidad de esa persona que cada vez se sentía más expulsada de la ciudad. Que para esa persona decir, te vendo un apartamento con una entrega y tenés que pagarme 500 millones de guaraníes, 300 millones de guaraníes, es insoñable. Imposible. Pero 1.300.000 guaraníes para estar al lado de la Muni de Fernando, para estar al lado de Ciudad Ayala, al lado de Asunción, cerquita al Multiplaza, sí era una transformación de su vida. Y en el momento en el cual empezamos a recibir esos alquileres, teníamos todo el edificio alquilado 2 meses antes de entregar y ya nos habían pagado la reserva del alquiler más el primer mes, y en algunos casos nos pagaron el año entero adelantado. Y ahí dijimos, epa, acá hay un mercado, evidentemente un mercado que nadie está viendo. Suba 1 fue nuestra prueba de piloto. Nosotros todavía estábamos, como te digo, la empresa éramos mi esposa y yo. Ella firmaba los contratos, yo vendía, ella entregaba, ella, digamos, éramos 0 empleados. Lanzamos el Suba 2, 0 empleados. Nosotros hacíamos todo, las entregas, los presupuestos, las negociaciones, las ventas, todo. Entonces eso nos dio mucho contacto con los clientes y entender realmente sus necesidades. Nosotros alquilábamos, nosotros digamos, le cobrábamos la despensa, le cobrábamos el alquiler a toda la gente todos los meses, ¿verdad? Entonces generamos un vínculo con todos los clientes. Y así es que empezamos a ver la potencialidad de esto. Y terminando el Suba 1, nos aparece una oportunidad, una tierra para hacer un nuevo proyecto. Ya empezamos a mirar, a buscar tierra para hacer un segundo proyecto y encontramos una propiedad. Y la propiedad tenía una cantidad de problemas, había gente que estaba invadiendo la propiedad, con lo que tuvimos que negociar, pagarle para que salgan, tenía problemas de título, una N cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en el cual decidimos comprar esta propiedad, arrancar Suba 2. Y Suba 2 nosotros, en 3 meses o en 4 meses vendimos 60 unidades. O sea, pasamos de 2 años y medio vendiendo, 2 años vendiendo 16 a en 6 meses vender 60. Y ahí empezó Suba realmente, ¿verdad? Ahí empezó Suba, contratamos una constructora ya que tenía experiencia haciendo 20 edificios, que es con la que hasta hoy trabajamos en nuestro aliado estratégico, que es Benite Vitar. Nosotros hacemos los edificios con ellos. Empezamos a crecer en cantidad de proyectos, escala, armar equipo, traer, digamos, recursos humanos, formar gente. Y nosotros los primeros 3 años de Suba vendimos 100 apartamentos.
Principalmente porque Suba 1 fue una hecatombe. En los siguientes 3 años vendimos 1000. A la gran 7. Bueno, te tenés que explicar mejor ahora de la Y estos- técnica del 10 por Y estos 3 10X. años, del 2022 al 2025, 2026, yo creo que podemos llegar a 10.000. Ahí ya está el método X, ya está explicado a veces. Entonces, ahora, ¿qué hemos hecho en ese camino? Muchas cosas. Formar un equipo profesional, hicimos el fondo de inversión más importante, más grande, el fondo de inversión de alternativos, de activos, más grande público del Paraguay, con Itaú. Hicimos una emisión de bonos este año. Captaron capitales. Captamos $50 millones de inversión para hacer 1000 apartamentos, todos en este segmento de clase media, de gente joven, y distribuidos en toda la ciudad, ¿verdad? Centro, Barrio Jara, Las Mercedes, Carmelitas, Barrio Herrera, o sea, tener una pisada de todo, de toda la ciudad prácticamente. Pero bueno, aparte de eso hemos hecho, vos dijiste 27 edificios, esos son los edificios Suba. El fondo tiene 10 edificios más. Hoy en día estamos ya con 37 edificios en construcción. Bueno, explica un poco mejor esa parte, porque... Sí, Suba es la desarrolladora inmobiliaria que vende apartamentos uno a uno. El fondo es un vehículo, una sociedad que nosotros creamos con Itaú, donde los inversores aportan capital a ese fondo, y ese fondo desarrolla 1000 apartamentos y los mantiene para el alquiler. Entonces genera las ganancias de los 1000 apartamentos en una sociedad, de alguna manera, en un vehículo jurídico. Y ese fondo tiene la marca Eleva, está separado de Suba, pero si sumás ambos, tenés 27 Subas más 10 Elevas. Son 37 edificios, y por eso te digo que entre los dos vehículos, yo creo que nosotros para el año que viene podemos, en suma total, podríamos llegar a los 10.000 apartamentos. Entonces 100, 1000, 10.000. Sí, 100.000 va a ser más difícil, pero ya estamos pensando en 100.000. Pero viene bien, porque es el 10X, Sí, o sea, está dando los números. Así es. Muy bien. Y cuando vos, vamos a salir una cosa así como, si tu carrera fuera una serie de Netflix, ¿cómo se llamaría el primer capítulo? Comiendo vidrio. Hay un libro que me acuerdo que se llama, una serie de libros que se llama Una serie de eventos desafortunados. Se llama, pero obviamente cuando entendés que era todo parte del plan maestro, te digo, ¿verdad? El plan divino. Es decir, tenés que estrellarte con estas cosas, tenés que aprender de tus errores, tenés que encontrar dónde puedes aportar, dónde puedes generar valor, y después, obviamente, eso vas desbloqueando distintos niveles, ¿verdad? Vos considerás que vos eras un principiante y siempre tenés que tener la mentalidad de que seguís dentro de esta misma carrera, que no es que ya llegaste al techo, no es que ya sos el desarrollador más grande del Paraguay y entonces ya estás hecho. A mí me encantó una lección que me dieron una vez del CEO de Coca-Cola. Famosamente una vez le preguntó a su board, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para crecer? Le decían, pero señor, tenemos el 40% del mercado de gaseosas y el 70% del mercado de bebidas con azúcar y el no sé qué y tal cosa. Y él le dijo, pero yo no estoy mirando eso, yo quiero saber qué porcentaje del mercado de bebidas del mundo tenemos. ¿Entendés? Y así entraron en agua, así entraron en Powerade, así entraron en jugos, así entraron en... Cuando vos vas abriendo la mente, y no digo que lo pueda hacer a un principio, no le estoy recomendando al que está haciendo su Suba 1 que se vaya y piense, yo puedo ser el jugador de Mercosur o de Latinoamérica o mundial, pero sí
que a medida que uno va llegando a ciertos hitos no se conforme y que siempre esté buscando dónde puede agregar más valor, no dónde puedo hacer más plata. La plata es, mi papá me enseñó y me dijo un dicho que me encanta, me dijo, la plata es la nota que te ponen tus clientes por la calidad de servicio y valor que le entregas. Entonces, si vos estás persiguiendo plata, estás empezando al revés la ecuación. La ecuación es generar valor. Después dejarle que el cliente te ponga el precio, dejarle que el cliente te dé el premio y te dé la calificación del valor que entregas. Y esa es la mentalidad con la que nosotros hemos crecido. Su misión es generar progreso en la vida de las personas a través del desarrollo. Entonces, para nosotros está muy claro, si no vamos a generar progreso en la vida de un cliente con lo que le vamos a entregar, no le vamos a vender eso, no vamos a hacer eso. No vamos a hacer cosas que nosotros consideramos que no le van a generar progreso. Tiene que ser progreso porque le va a dar un patrimonio creciente en valor, con flujo de caja de generación de valor, o tiene que ser progreso porque le estamos dando su primera vivienda, le permitimos independizarse, formarse profesionalmente, salir de la casa de los padres, independizarse, o tiene que ser progreso porque a esa persona, a ese colaborador que trabaja con nosotros, le ofrecemos una carrera donde puede formarse en nuestra empresa, donde puede crecer profesionalmente, o tiene que ser progreso porque es un albañil que trabaja en una de nuestras obras y va a tener formalización de empleo y el día de mañana a sus hijos le pueden mandar a una escuela y formarse y seguir creciendo como familia. Entonces, para nosotros es transversal el concepto del progreso, ¿verdad? ¿Dónde le ves a Paraguay dentro del contexto, primero regional, después a nivel internacional, de aquí a 5 años? O sea que esa es una muy buena pregunta. Yo soy un optimista, sin dudas. Pero cuando era joven, recuerdo, 15, 16 años más o menos, escuchaba el fenómeno Dubái. No, que Dubái, la construcción. Y yo decía, no, pero eso está en el medio del desierto, es un arenal. Todo lo que se está construyendo ahí es espejito, es marketing, ¿verdad? Esto va a explotar, una burbuja eso. Y en ese momento no sucedía, no explotaba la burbuja, no explotaba. Claro, como todo tenía ciclos inmobiliarios, pero seguía creciendo. Y la primera vez que me voy a Dubái, que me voy a Emiratos Árabes, y las últimas veces que me fui, la última me fui hace 3 meses, pude aprender de que este era un país que tenía 1 millón de personas. O sea, la ciudad tenía 1 millón de habitantes. Habían 1 millón de emiratíes en Dubái. Y hoy Dubái tiene 11 millones de habitantes. 10 veces su población en expatriados. Yo me digo, ¿cómo puede ser? Se convirtió en un centro financiero de los más relevantes del mundo. Ya son considerados el tercer país más competitivo en inteligencia artificial después de China y Estados Unidos. O sea, a nivel logístico son uno de los jugadores más importantes. Están construyendo el mayor aeropuerto del mundo, el Al Maktoum. Y vos decís, ¿cómo puede ser que hayan hecho esto? Y tuve la gran oportunidad de conocerle al embajador de Emiratos Árabes argentino, o sea, en Argentina, concurrente en Paraguay, Said Al-Kemsi. Cuando conversé con él me dice, Alejandro, yo tengo 50 años. Yo con 14 años me despertaba en una carpa en el desierto y caminaba 10 kilómetros para llegar a la escuela. Eso era Emiratos Árabes hace 40 años. Entonces ahí te das cuenta el poder que tiene el capital humano, el recurso más valioso del universo. No son los recursos naturales, no es el petróleo, no es Itaipú y la energía eléctrica que tenemos. Nosotros en Paraguay tenemos un recurso muy valioso que lo tenemos que aprender a vender en el mundo. Y nosotros tenemos cohesión social. Nosotros tenemos paz. En la mayoría de los países, los conflictos sociales entre clases, entre razas, entre demografía, entre una cantidad de guerras internas tienen. Y nosotros sé que hay personas y organizaciones que están intentando crear eso en Paraguay.
Pero la realidad es que yo puedo irme en bicicleta a mi trabajo, tranquilo. Yo puedo conversar con cualquier persona y de hecho me siento a veces en una obra a hablar con albañiles y yo no me siento rechazado por esas personas que dicen, no, este es de otra clase social, no tiene que estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo súper valioso en el mundo, un mundo que en todo momento está al borde de una tercera guerra mundial, que no sabemos si va a estallar mañana en Rusia, o en el Medio Oriente, o en África, o en Asia. Nosotros acá vivimos en paz. Ese es un valor que yo te garantizo que este crecimiento en cantidad de turistas que estamos teniendo, este crecimiento en cantidad de nómadas digitales que estamos teniendo. Yo hablo con estas personas todos los días, alemanes, polacos, rusos, que están viniendo a Paraguay. Holandeses. Holandeses. Hoy viene un grupo de holandeses, amigos míos, de hecho, amigos de toda la vida. Te dicen, vos sabés la paz con la que estoy en Paraguay. Yo vivía antes en un lugar donde el Estado me perseguía, me peleaba con las distintas clases, con las distintas razas, con el campo contra la ciudad, esto, lo otro. Y acá yo vivo en tranquilidad. Me dejan invertir, me dejan trabajar, tengo libertades económicas. Entonces, eso es algo que ellos valoran muchísimo. Y nosotros los paraguayos tenemos que valorizar eso y vender eso en el mundo. No solamente vender cantidad de tierra agrícola, cantidad de energía eléctrica, cantidad de otros recursos que tenemos. Nosotros tenemos que vender, este es un país donde te vamos a dejar trabajar en paz. Y eso es valiosísimo. Y eso es lo que hizo que Emiratos Árabes sea la potencia mundial que es hoy. ¿Y quién te dice que Paraguay no puede jugar ese rol? O sea, una isla de piedra insertada en el medio de Malasia e Indonesia, que estaba al borde de ser invadida por Indonesia, rechazada por Malasia para formar parte, porque le pidieron formar parte de Malasia, rechazada. Hoy es una superpotencia económica y se llama Singapur, con 5 millones de habitantes y con 0 recursos naturales. Ahora, ¿qué sí tienen? Número 1 en educación del mundo. Número 4, refinador de petróleo del mundo, sin tener petróleo. Número 4, centro financiero del mundo. Tercer mayor exportador de contenedores del mundo. ¿Cómo lograron esto? No están bien ubicados. Estaban en el medio de conflicto. Fueron rechazados por Malasia. Tenían enormes problemas sociales. Pero tenían un liderazgo que invirtió y apostó por la educación de su gente. Yo creo que ese es el momento en el que estamos en Paraguay. Estamos en el momento de ponerle foco y apostar por la educación de nuestra gente. Porque si a nuestra gente, a nuestro capital humano, le sumamos nuestra paz social, tenemos una fórmula valiosa sin un techo de potencial. Alejandro, veo que el tema de la educación en el país lo tenés algo como muy incorporado, algo que te preocupa mucho, que no solamente lo tenés en la cabeza, en el pensamiento, sino sobre todo lo llevas dentro del corazón. Hace poco estábamos con un grupo de amigos, el famoso, una cosa parecida al tercer tiempo, y uno de ellos contó que trajo el método Singapur a Paraguay, y le preguntamos qué tal te fue, o sea, cómo te recibieron los colegios, y bueno, contó que varios colegios privados sobre todo estaban utilizando, y le preguntamos, y bueno, y el MEC, el Ministerio de Educación, ¿qué dijo? Y no quería saber nada, o sea, no, y una lástima. Y allí él nos cuenta que en este momento se está llevando a cabo en Australia las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas 2025, y allí se clasificaron 4 paraguayos para participar, de los cuales 2, o sea, el 50% era un colegio que se llama Torre Fuerte, que utiliza el método Singapur. Entonces él nos decía a todos, o sea, si es un método que da muy buenos resultados, porque no utilizamos para todo el país. La pregunta, Alejandro, 2 preguntas. La primera, ¿cómo hacemos para mejorar la educación paraguaya? Segunda pregunta, si podés explicar
la historia de Singapur porque ha puesto en primer lugar, ha priorizado la educación y también el otro polo que ha utilizado la vivienda propia como un elemento unificador de este crecimiento exponencial de este país asiático. Singapur, justamente, Singapur es el país con mayor porcentaje de población con vivienda propia del mundo. 95% de su población tiene vivienda propia. O sea, que ellos crearon un sistema súper interesante que formó parte de la agenda de Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew es el padre de Singapur moderno, llamémosle, ¿verdad? Él creo que entra en 1956, 54, tras todo este tumulto que había de tratar de formar parte de Malasia, fueron rechazados, amenaza de invasión de parte de Indonesia, un contexto bastante complejo. Y lo que hace Lee Kuan Yew básicamente es poner ciertos objetivos estratégicos. Uno de ellos era adoptar como lengua masificada dentro de la población el inglés. Porque ahí se hablaba malay, se hablaba inglés, se hablaba chino, entonces había muchos idiomas y él dice, nosotros tenemos que tener una lengua común. Todos los singapurenses tienen que hablar inglés porque es el idioma que te va a permitir el comercio global, ¿verdad? Acuérdate que en ese momento todavía una China de Mao, una China, digamos, mucho más conservadora y mucho más comunista, fanatizada, digamos, ideológicamente que la que hoy en día existe, ¿verdad? Entonces, empieza este proceso de apostar por la educación, enviar un programa parecido al de CAL que desarrolló Paraguay, enviar a las personas que se formaban en los colegios a Estados Unidos, a Europa, a Londres principalmente, a Oxford, a Inglaterra, y formar en las mejores universidades del mundo a un grupo de personas con la obligación que vuelvan a Singapur para desarrollar el país. Entonces era, te mando, pero vos venís y tráeme conocimientos, tráeme inversión, tráeme competencias. Al mismo tiempo, desarrolla un programa que era lo que él decía, generar arraigo en el país. Él consideraba que para que una persona sea responsable y se sienta invertida en el país, tiene que ser un propietario. Le decía, una persona que está de manera transitoria alquilando, mañana puede perder la casa, puede perder la vivienda, no va a tener la misma convicción en apostar por el largo plazo de su país que una persona que tiene una vivienda propia, ¿verdad? Entonces crea un programa como IPS, un fondo de pensión, donde una parte de tu capitalización de pensión era dirigido a una primera vivienda. Y esa primera vivienda era un apartamento que desarrollaban con un modelo público-privado y vos, con 20 años de aporte, la vivienda pasaba a ser tuya. Está buenísimo. Entonces, imagínate cómo en vez de entregar salud con IPS, entregamos viviendas. Y ahí lo que hace es que todas las personas que son cotizantes en el país pasan a tener vivienda propia. Y así lograron que el 95% de su población tenga vivienda propia. ¿Qué te genera eso? Te genera que todas las personas que tuvieron buena formación profesional, buena educación y además son propietarios, están invertidos en el éxito de tu país. No pueden pegarse el lujo de votar a malos gobernantes, no pueden vender su voto, no pueden tomar malas decisiones para el país, porque son accionistas del país. Entonces esa era la mentalidad que tenía Lee Kuan Yew. Y hoy creó uno de los países, una de las superpotencias, uno de los tigres asiáticos, un país sumamente relevante en todo en el mundo. Yo creo que Paraguay de vuelta puede jugar ese rol. O sea, nosotros tenemos todos los insumos para poder ser uno de estos jugadores relevantes en el mundo. Lo que sí necesitamos, como por ejemplo lo que hizo ahora el presidente, es poner como uno de los ejes estratégicos la inversión en educación. El presidente invirtió en generar a través de Hambre Cero un programa para poder garantizar que los chicos permanezcan en la escuela. Nosotros llegamos a tener 60% de deserción escolar en Paraguay. O sea, ¿te imaginas lo terrible que es que 2/3 de la gente no se reciba del colegio? ¿Cómo podés desarrollar ese capital humano?
Sí creo que hay muchos caminos para poder hacer lo que se dice leapfrog o hacer el salto de rana, y no necesariamente tenemos que hacerlo de la misma manera que todo el resto lo hizo. Yo creo que hoy en día con la inteligencia artificial, con las herramientas que están disponibles, la conectividad en áreas rurales, con Starlink, o sea, hay una serie de elementos que hacen que nosotros podríamos saltear este proceso normal de decir, tengo que hacer 10.000 escuelas y tengo que hacer sistema de transporte para que todas las personas lleguen a todas las escuelas y tengo que invertir en 20 años. Yo creo que con todas estas herramientas se puede hacer modelos híbridos en los cuales, claro, los alumnos tengan una infraestructura, un lugar, un acceso a un docente que es fundamental, pero al mismo tiempo en su casa puedan utilizar las herramientas digitales, inteligencia artificial, tutores, agentes de inteligencia artificial, que le permitan aprender a otra velocidad y poder acortar esa brecha enorme que se está creando entre los países desarrollados y nuestro país, ¿verdad? Yo creo que haciendo algunos pequeños cambios que no necesariamente van a venir desde lo institucional. No tenemos que esperar que el Estado venga a resolver el problema de la educación, así como no podríamos esperar que el Estado resuelva el problema de la iluminación. Había que inventar desde el sector privado el foco incandescente, el sistema de distribución de energía eléctrica y llegar a las casas con luz, ¿verdad? Yo creo que el aprendizaje de los niños está en el ámbito de todas las personas en las que podemos incidir e influenciar y mejorar eso. No podemos decir, si no lo hace el presidente o no lo hace el ministro de Educación o no lo hace el Congreso, no vamos a hacer nada al respecto. Yo creo que además va a representar una gran oportunidad de generación de valor. Y como te dije antes, para mí generación de valor, después los clientes te van a poner la nota, que el chico te ponga la nota y te diga, ¿sabes qué? Vos me generaste tanto valor en mi vida que estoy dispuesto a pagarte por lo que hiciste por mí, ¿verdad? No decir, vamos a venderle el software al Estado y vamos a facturarle al Ministerio de Educación la plataforma y vamos a cobrarle a las escuelas esto, ¿entendés? Al revés, pensemos en qué valor podemos entregar y después vemos cómo monetizamos el valor. Pero el valor claramente es que podemos entregar aprendizaje de una manera mucho más efectiva, con mucho mejor distribución y que sea más engagement, se dice en inglés, digamos, que sea más interactivo para que los niños desarrollen esa curiosidad y ese apetito, esa hambre por el aprendizaje, que cualquiera que es un lector conoce lo que es querer leer más, querer más aprendizaje. El 60% de los chicos están abandonando las escuelas. Ni siquiera desarrollan un apetito al hambre para quedarse en la escuela. Entonces, ese es un cuello botella que lo tenemos que resolver. Y que creo que en gran medida, estas medidas que se están haciendo desde el Estado van a ayudar, pero creo que es hora también que las personas que tenemos esa posibilidad, como le decía el tío Ben a Spider-Man, con gran poder viene gran responsabilidad. Creo que todos los paraguayos que tenemos una cierta capacidad, tenemos la responsabilidad de invertir en el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, Alejandro, por acompañarnos en este episodio de Inversiones Inmobiliarias en Paraguay. Alejandro Zucolillo, CEO de suba.com.pi.